Levanta tus manos al cielo. Es que Dios se puede dar. Aleluya, gloria a Dios. Todo el mundo levanta sus manos al cielo. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios, amado. Dios es bueno. ¿Cuánto creen que Dios es bueno, amado? Amén. Gloria a Dios, aleluya. Denle un buen aplauso al Señor, amado, en este día. Gloria a Dios. Porque con Dios hay un problema, amado, Aleluya. que a Dios no se le amaga. A Dios le damos, amado, lo que puede. ¿Cuánto creen que Dios es bueno, amado? Denle un fuerte aplauso al Señor, amado. Dios es bueno, amado. Aquí estamos por la misericordia de Dios. Si no fuera por la misericordia de Dios, usted y yo no estuviéramos en este lugar. Amado, ¿quién sabe qué estaríamos haciendo parte hoy nosotros? ¿Sí o no? ¿Quién sabe qué estaríamos haciendo, amado? Pero por la misericordia de Dios hoy lo estamos adorando en este lugar. Porque Dios es bueno, amado. Y tenemos que alzar nuestra mano, nuestro rostro, nuestra mirada hacia el monte santo, porque de allá es donde viene nuestro socorro. Mi socorro solo viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y Él quiere bendecirte a ti y a mí. ¿Cuánto creen que Dios nos quiere bendecir, amado? Dios nos quiere bendecir, amado. Y vamos hoy a ver la gloria de Dios. La respuesta de muchos y muchas peticiones y clamores que leemos y que le hacemos a Dios a diario. A lo mejor hoy Dios nos responde, porque a lo mejor hoy es el tiempo de la victoria en Cristo Jesús. ¿Cuántos creen, amado? Aquí estamos hoy, amado. Estamos arreglando el techo. Así que si Dios toca tu corazón, dale la gloria a Dios, amado. Estamos arreglando la casa de Dios. Así que lo que es de Dios y lo que es del César es del César. Y si Dios toca tu corazón, dale libertad. Pero Dios es bueno, amado. Hoy Dios te quiere bendecir. Y hoy no te vengo a traer una palabra de emoción, de finanza. Hoy te vengo a traer una palabra de salvación y vida eterna. Quiero que me acompañes en las Escrituras, en el libro de Génesis, capítulo 12. Hoy es una palabra de salvación. Y cuando la palabra de salvación llega a nuestra vida, eso viene acompañado con un paquete que se llama paz, resurrección, salvación, vida eterna y bendición. Vamos a leer las Escrituras en el libro de Génesis para que tú y yo podamos entender de dónde viene esa promesa, ese pacto de bendición, amado. Porque tenemos que conocer la raíz de dónde viene la bendición, que no añade tristeza ni dolor. Y vámonos a la raíz de la bendición, la fuente. En el libro de Génesis, en el capítulo 12, versículo 1 en adelante, y vamos a leer la palabra de Dios con la presencia, la unción, la gloria, la luz, la sabiduría, el temor, el poder
y la gracia del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y del poder de su palabra. Y el pueblo en coinonía, en amor y paz, decimos amén. Amado, amén. Porque hoy la gloria de Dios desciende en este lugar. Está en este lugar, está en tu corazón. Leo para ustedes en Génesis capítulo 12, versículo 1 en adelante, que dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y te engrandeceré tu nombre. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Amén. No hay tiempo ni edad para que la bendición de Dios llegue a tu vida. Que ya se pasó mi juventud, que todavía soy un niño, un adolescente, que no soy un joven. En Dios, para bendecirnos, no hay tiempo ni hay edad. Amén. Señor, tu palabra ha sido leída y expuesta en este lugar. Te pido, Dios, que tú hoy te glorifiques de una manera poderosa, sobrenatural, a través de tu palabra, la cual hoy cobra vida en el nombre de Jesús, con tu Santo Espíritu y el poder de tu palabra. Que tu pacto, tu promesa y tu palabra hoy reine en este lugar y en nuestros corazones, en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestra casa. Porque tú nos has prometido, Dios, que estarías con nosotros en nuestro andar, en nuestro caminar, en nuestra salida y nuestra entrada, y en el lugar que pise la planta de nuestros pies. Y hoy tu palabra en este lugar cobra vida en nuestros corazones, en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestros hijos y en los hijos de nuestros hijos y en la nación de Israel. Amén. Es una cosa, Señor, y todo que se puede llamar. Amado, hay bendiciones que son espirituales y hay bendiciones que son materiales. Pero las Escrituras nos enseñan que Abraham fue llamado por Dios para bendecirlo. Cuando Dios te llama a ti y a mí, es con un solo propósito: bendecirlo. Dios hoy te quiere bendecir. Aleluya. Amén. ¿Cuántos lo creen que Dios hoy quiere bendecirnos? Hoy Dios te quiere bendecir. Hoy Dios te quiere engrandecer. Hoy Dios te quiere bendecir para que tú seas de bendición, amado. Eso es lo más hermoso que hace Dios en nosotros. Nos llama del estado a la condición de la postración, de la miseria, de la deuda, de la enfermedad, de la condición tan adversa en la que estamos viviendo. Él nos llama: ven, porque te quiero bendecir. Oye, eso es hermoso, hermano. ¿A cuánto no les gustaría en estos momentos que Dios lo llame y lo bendiga? Pues hoy Dios te está llamando, porque Él te quiere bendecir. Y te voy a colocar un ejemplo, una historia, amado, que está plasmada en las Escrituras. Y la plasmó en un hombre llamado Abraham, el cual es llamado hoy por hoy el padre de la fe. Amén. Y cuando Dios se inclina a llamar a Abraham, Él lo vio en medio, amado, de un pueblo, de una parentela
de una gran cantidad de personas llenas de pecado, llenas de inmundicia, de idolatría, llenas de todos los males que puede tener un ser humano en la tierra, amado, en contra de Dios. Pero Dios lo miró y dijo: voy a bendecir a Abraham. Y Dios hoy te dice: te voy a bendecir. Pero hoy no te estoy llamando para que Dios te bendiga física y materialmente, sino para que Dios también te bendiga espiritualmente, como fue bendecido Abraham. Porque en ocasiones a nosotros nos enseña, amado, que seamos prosperados, que seamos bendecidos, pero que vivamos como nos dé la gana. Y no, amado. Dios, cuando llamó a Abraham, le dijo a Abraham: pon tu vida en orden, obedécele, créeme. Y mire la grandeza de Dios, amado. Pero Jehová le había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Dios le pidió a Abraham: hey, sal de tu parentela. Amado, ¿cuántos de nosotros no nos hemos criado en familia con nuestros padres y nuestras madres? Y con una casa espaciosa donde caben todos. Yo viví así, hermano. Yo viví de esa forma. Que cuando uno está pequeño, amado, todos cabemos en la casa. Pero cuando ya vamos creciendo y nos vamos multiplicando, nos parecemos unos chinches, unas cucarachas, amado, apiñados. Entonces no nos podemos tropezar porque nos pelamos los dientes como los perros. Empieza el pleito, la pelotera, el perro en la casa, el disgusto. Amado, empieza a reinar la pelea y la contienda, no la bendición. Entonces, como Dios vio a Abraham viviendo en esas condiciones, y Dios le dijo a Abraham: yo te quiero bendecir, pero sal de tu casa y de tu parentela. ¿Por qué Dios le dijo a Abraham que saliera de esa tierra, amado, de los caldeos? Porque esa tierra estaba inclinada a la idolatría, estaba inclinada a servirle a los dioses paganos, y estaba inclinada a servirle al pecado. Y como Dios a ti y a mí nos quiere bendecir, entonces Él nos dice: tienes que moverte de ese lugar, tienes que salir de esas condiciones y colocarte en el lugar donde yo te quiero bendecir. Y dice las Escrituras, amado, que después que Dios le dijo que le iba a mostrar una tierra, un lugar donde Él lo iba a bendecir, dice en el versículo 2: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y voy a bendecir a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren los voy a maldecir. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Tremendo, amado. Dios le dijo que saliera de su parentela, porque Él lo iba a bendecir para que fuera de bendición a todas las familias de la tierra. Vamos a profundizar la bendición en el campo espiritual. La bendición en el campo espiritual es consagrar a alguien para Dios. Ahora entiende por qué fue que Dios le dijo a Abraham: sal de esa tierra, esa parentela. Porque todas esas personas que estaban allí, tanto toda su parentela, sus familiares, como todos los que estaban ahí, adoraban a otro Dios diferente al que hizo los cielos y la tierra. Y Dios le dijo: sal de ahí, que te voy a mostrar una tierra que fluye leche y miel. Porque Dios, cuando nos llama, es para consagrarnos solamente para adorarlo a Él. Entonces la bendición espiritual, lo primero que hace en nosotros es consagrarnos para agradar a Dios, para adorarle, para alabarle, para servirle, para que Dios nos engrandezca. Pero te voy a decir algo, amado.
que Dios no es banco. Y tienen que tener eso presente. Dios no es banco ni es cajero automático para dar billetes. Al Señor. Dios nunca le dijo a Abraham que te voy a enriquecer, te voy a dar dinero, te voy a dar poder. Jamás. Te voy a leer nuevamente para que usted lo entienda más claro. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Amén. Pero mire usted esto, amado, que cuando Abraham creyó en esa palabra y salió de ese lugar, dice la Escritura, a un lugar que él no conocía ni sabía dónde era, pero le creyó a Dios y se fue. Y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldieren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Abraham salió con una condición: a mí no me importa dónde voy, pero Dios dijo que iba a estar conmigo desde ahora y para siempre, que Él me va a guardar. Abraham salió convencido de eso. No importa lo que yo vaya a conseguir allá adelante, el enemigo que se quiera levantar, el envidioso que se quiera levantar, el que se quiera oponer contra mí, así sea el más poderoso, a mí eso no me va a importar, porque Dios ha dicho que si ellos me bendicen a mí, Dios lo va a bendecir a ellos. Pero si ellos me maldicen a mí, Dios lo va a maldecir. O sea que Abraham salió con un escudo protector que se llama Jehová de los ejércitos. Y Dios lo llamó para escogerlo a él, para adorarlo, para exaltarlo, amados. Aquí Dios no está hablando de dinero. Aquí Dios no está hablando de propiedades. Dios le dijo: te voy a dar una tierra que fluye leche y miel para que la labres, la guardes, la siembras y comas del fruto de los árboles. Abraham tenía que, mire, vean, trabajar. Porque las bendiciones de Dios para los flojos, eso no tiene cabida. El flojo en la congregación de los justos no tiene espacio. El flojo en la presencia de Dios no tiene cabida. ¿Y sabe por qué? Porque Dios nos invita a ti y a mí que seamos esforzados y valientes y le coloquemos la mano al arado de la tierra para sembrarla. Solamente el que siembra la tierra y la siembra come del fruto, si es la voluntad de Dios. Porque si no, Dios le entrega la tierra sembrada también. Porque toda la tierra, su plenitud es de Dios. Y dice que, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Así que, mi hermano, si tú y yo tenemos una edad avanzada, todavía es el tiempo para que Dios nos bendiga. ¿Sí, hermano Félix? Que el hermano Félix está llegando a los 90, pero Dios lo está bendiciendo. ¿Sí o no? Que el hermano Guaco ya mastique el agua, pero Dios lo está bendiciendo, amado. Porque Dios no tiene tiempo ni edad para bendecirnos. Solamente tú y yo, amado. Dios nos consagra para Él, para adorarlo, para alabarle, para servirle y para engrandecerlo. Para eso llamó Dios a Abraham. Y para eso te está llamando a ti y a mí y a todo el que le crea a Él en su palabra, con el único propósito de bendecirlo, de engrandecerlo, de que Él sea de bendición para todas las familias de la tierra. Pero en el campo espiritual, la maldición por la cual Dios le dijo a Abraham que iba a maldecir a los que los maldijeren a él, dice: atarlo, expulsarlo, desterrarlo, confundirlo, apartarlo de la presencia de Dios. Estamos hablando de la maldición y la parte espiritual. ¿Y qué le sucedió a esa gente donde llegó Abraham? Fueron expulsados de esa tierra, amado. Porque Dios, en tiempos
Amado, atrás había maldecido a los descendientes de esa tierra porque habían pecado contra Dios. Los descendientes de Can, Dios los maldijo, y a los descendientes de Sem, Dios los bendijo. Y Abraham es descendiente de Sem. Y los cananeos eran descendientes de Can, habían sido maldecidos por Dios. Y cuando Abraham pisó esa tierra, inmediatamente los cielos abrieron las compuertas y las ventanas y bendijo a Abraham de una manera poderosa. Amado, que las escrituras narran que Abraham era un hombre riquísimo, pero Dios no le habló de plata. Ojo con esto, amado. Dios no le dijo que le iba a dar riqueza. Dios dijo que le iba a bendecir. Pero Abraham, como le creyó a Dios, amado, él tomó la tierra, la sembró y la labró. Y Dios le dio sabiduría. Y por medio de la sabiduría que Dios le dio a Abraham, amado, Abraham fue prosperado grandemente. Y fue un hombre riquísimo, dice las escrituras, amado. Eso es lo que hace Dios, amado. En el capítulo 12, versículo 10, dice las escrituras que se presentó una hambruna grande en la tierra donde Abraham estaba. ¿Cómo así que Dios me dijo que me viniera por esta tierra y ahora aquí estoy pasando hambre? Porque que Dios permite las circunstancias para poder ver su gloria. Y miren lo que dice las escrituras estando Abraham en esa tierra que Dios le había prometido. Dice el versículo 10 del capítulo 12: hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre que había en la tierra. ¿Cómo así? Si Dios me dijo que me iba a bendecir. Es que Dios no le prometió plata. Dios le prometió que estaría con él, que lo iba a respaldar, que lo iba a engrandecer, que iba a ser una nación grande. Por eso tú y yo no tenemos que sacar esa idea de nuestra mente, de que Dios nos va a bendecir con plata. En vez de pedirle plata, pídele sabiduría y que ponga su temor en tu corazón para que todo lo que tú hagas y emprendas sea prosperado. Y ahí sí facturas. Pero que te va a caer billete del cielo, Dios te mandó. Y aconteció que cuando estaban para entrar en Egipto, dijo Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Tremenda señora que tenía Abraham. Pero Abraham era riquísimo, amado. Y cuando Abraham llegó a esas tierras, amado, en esa tierra donde Abraham llegó, él salió de una tierra que eran, amado, de adoración a los dioses paganos, y a las tierras donde él llegó era peor, amado. En Canaán, la adoración a los dioses, amado, a la idolatría, el pueblo estaba vuelto a la idolatría, al pecado. O sea que salió de un lugar, amado, que de pronto estaba prosperado en medio del pecado, y se fue a un lugar que en medio del pecado estaba pobre, en miseria. Mire que cuando llegó ahí encontró fue hambre, ¿sí o no? Cualquiera dice, pero ahí sí, yo allá estaba bien, allá en un Caldeo, amado, esa tierra estaba prosperada, estaba bendecida, y ahora llego aquí y aquí lo que hay es hambre. Pero esa fue la tierra que Dios le prometió. Dice las escrituras, amado, que cuando Abraham llegó a ese lugar y vio las tierras que estaban así, amado, con hambre, Abraham nunca renegó, ni nunca dudó de lo que Dios le prometió.
Porque una de las características que tenía o tiene Abraham y los descendientes de Abraham es la fe, amado, de creer en el pacto, en la promesa, en la palabra que Dios ha sembrado y ha firmado en Abraham para todos los que creen. Y yo estoy seguro, amado, que a ti y a mí Dios nos llamó fue para bendecirnos, para engrandecernos, amado, porque Dios es el dueño de todo lo que hay en la tierra y su plenitud. Y todo lo que hay en la tierra y su plenitud, amado, en la tierra, en los mares, en los cielos, todo lo hizo Dios para entregárselo a su Hijo amado Jesucristo. Y Jesús es el heredero de toda la creación. Y tú sabes que somos tú y yo, solamente porque hemos creído la palabra de Dios, somos coherederos juntamente con Cristo Jesús. Entonces, todo lo que hay en la tierra, tenemos el privilegio de disfrutarlo por la misericordia de Dios. Pero ¿por qué hay tanta hambre en estos tiempos y hay personas pasando tantas necesidades? En los tiempos de Abraham también lo hubo. Pero dice que había hambre en la tierra donde estaba Abraham, pero no dice que Abraham estaba pasando hambre. O sea, que Dios siempre enviaba la provisión a Abraham y a su familia. Porque Dios le había prometido que iba a estar con él desde ahora y para siempre, en su andar, en su caminar, amado. En Génesis, capítulo 12, versículos 7 y 8, amado. Dice las Escrituras: apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda en Betel, al occidente, en Ahía, al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Tremendo era. Tremendo era. Abraham apenas llegó a esa tierra, amado, él lo primero que hizo fue glorificar el nombre de Dios. Dice las Escrituras que apenas Abraham llegó, enseguida levantó un altar de adoración a Jehová. Y en ese lugar no había altares para adorar a Dios. Como, amado, y apenas llegó Abraham, lo primero que él hizo fue adorar a Dios. Levantó un altar para edificar a Dios. Porque en ese lugar habían altares para adorar, amado, a otros dioses, no para adorar el Dios que hizo los cielos y la tierra. Y cuando vino la hambruna en esa tierra, amado, Abraham estaba bendecido, amado, por Dios. Y el hambre, la necesidad, los problemas que había en ese pueblo, no lo tocó a él ni a su familia, amado. Porque donde está la presencia de Dios, el enemigo tiene que retroceder. Amén. ¿Por qué Abraham decide levantar un altar a Jehová en el lugar donde se le apareció Dios? Amado, porque Abraham la tenía clara. Abraham sabía que Dios lo había sacado de un de los caldeos, un sitio que solo... ¿Está bien? Damos la gloria a Dios. Se para en el medio y no se está viendo bien. Se viene de acá y Amado, cuando Abraham salió de un de los caldeos, él sabía por qué Dios lo sacó de ese lugar y a dónde fue. Él sabía que tenía que cambiar todas las circunstancias de adoración para Dios, amado. Y dice las Escrituras: ¿por qué
Abraham hizo un altar de adoración donde Dios le apareció. Porque Abraham quería cambiar la circunstancia de maldición a una bendición, amado. Miren el poder que tiene levantar un altar de adoración a Dios en cualquier lugar que sea, amado. Aún las circunstancias sean adversas. Si usted levanta un altar de adoración a Dios para honrar y glorificar a Dios, las circunstancias de maldición se cambian en ese entorno. Por lo menos a usted no le va a tocar, amado. Y esto fue lo que hizo Abraham. Abraham levantó un altar de adoración en ese lugar, amado, para cambiar las circunstancias de maldición a una circunstancia de bendición. Porque en ese lugar los hombres fueron apartados de la presencia de Dios. En ese lugar había ruina, miseria, dolor, destrucción, maldad, corrupción, violencia y muerte. Usted nunca ha llegado a un lugar de eso, amado. Pues cuando usted llega a un lugar como ese, con estas características, usted no se ponga a mirar las circunstancias que lo está rodeando. Usted llegue a mirar las circunstancias de lo que Dios puede hacer en ese lugar por medio de usted. Porque Dios le dijo a Abraham: vas a ser de bendición a muchas familias de la tierra, amado. Y Abraham lo primero que hizo fue levantar un altar de adoración para cambiar las circunstancias de maldición a una circunstancia nueva de bendición, amado. Usted y yo no tenemos que tener miedo. Si Dios nos llamó, Dios nos respalda. Amén. Si Dios nos llamó, amado, Dios nos respalda. Porque ese es el Dios al que nosotros le servimos. Si Dios te llamó en este lugar y las circunstancias de este lugar son adversos, pues tú y yo tenemos que tener la convicción de levantarle ese altar de adoración a Dios, que Dios se encarga del resto, amado. Amén. Y todo aquel que te maldiga, Dios lo va a maldecir. Amén. Y todo aquel que te bendiga, Dios lo va a bendecir. Y una de las cosas que nosotros tenemos que entender, amado, que maldición no es coger y maldecir solamente a una persona, es hablar cosas de aquella persona que no son, sin tener en cuenta lo que Dios va a hacer. Amén. Cuando Abraham llegó a Canaán, ¿saben? Nada más llegaron 3 personas: Abraham, su mujer y su sobrino Lot. Los únicos que llegaron con la disposición de adorar a Dios. El resto del pueblo, todos eran idólatras, adoraban a otros dioses. Pero Abraham llegó, amado, levantó el templo, la congregación, el altar de Dios, y se empezaron a congregar los 3, porque donde están 2 o 3, allí está la presencia de Dios. Amén, aleluya. Y luego Dios comenzó a hacer el resto, amado. Como nadie prestaba atención a la predicación de la palabra del Señor, entonces Dios permitió una hambruna en ese pueblo. Entonces Dios permitió que en ese pueblo, amado, hubiera hambre para Dios poder manifestar su gloria, amado. Está pitándole la puerta de su casa, amado. Entonces Dios permitió una hambruna en ese pueblo, amado. Pero en el lugar donde estaba Abraham adorando a Dios, allí no llegó la maldición. Porque Dios lo permite para que su gloria sea manifiesta. Amén. Ahía fue una ciudad cananea, poblada desde antes de la época de Abraham. Se dice que estaba ubicada justo al este de Betel. El nombre de la ciudad sugiere
y había en ella una ruina de importancia o de apariencia llamativa. Pero ¿cómo así que en esa tierra, amado, había ruina, miseria, si Dios le había dicho a Abraham que era una tierra que producía leche y miel? Porque Dios mira las cosas diferentes como tú y yo las miramos. Porque Dios es el que conoce toda la tierra en su plenitud y conoce tu corazón, mi corazón, tu condición y mi condición, amado. Él lo sabe todo. Y Él le dijo a Abraham, esas son tierras que fluye leche y miel. Pero como ahí estaba enraizada la maldición, la adoración a otros dioses, por eso ahí no podía fluir la bendición de Dios. Por eso Abraham apenas llegó, dedicó ese lugar para Dios. Y le cambió hasta el nombre, amado. Porque ese lugar no se llamaba Betel, amado. Ese lugar se llamaba Luz. Betel también es una ciudad cananea que se llamaba Luz. Mire usted eso, amado. Pero cuando Abraham llegó a esa ciudad, le colocó Betel, que significa casa de Dios. Entonces Abraham, como vio que ese lugar era consagrado para maldición, entonces Abraham dijo, desde ahora se va a llamar casa de Dios para bendición. ¿Se da cuenta, amado, lo tremendo que puede hacer un hombre y una mujer consagrada a Dios? Puede cambiar las circunstancias de todo un pueblo, de toda una nación, amado, si lo hace de corazón, creyéndole a Dios para agradarlo a Él, amado. Y el lugar donde Abraham cambió la circunstancia de maldición a bendición. Si Dios te ha llamado, óyeme bien, amado, si Dios a ti te ha llamado, la presencia de Dios va a estar contigo. El respaldo, la gloria y la luz de Dios va a estar contigo. Su ángel va a estar contigo. Y Dios te va a usar para cambiar las circunstancias del lugar donde estás. He conocido personas, amados, que cuando llegan a un lugar se quejan y dicen, ¿cómo Dios me sacó a mí de donde estaba para traerme a este lugar? Cuando nosotros nos expresamos de esa forma, es porque todavía no hemos entendido el propósito y el plan de Dios en nosotros. Porque Dios te ha llamado para cambiar circunstancias de maldición a bendición. Y si tú quieres ver, o quieres entender y quieres saber si Dios te ha llamado, amado, puedes mirar tu entorno. Y si el entorno donde tú estás no ha sido cambiado por el poder de Dios, es porque tú y yo no somos llamados para hacer bendición a todas las familias de la tierra, amado. Pero si nosotros llegamos a un lugar de maldición, y ese lugar Dios lo transforma con el poder de su palabra, y aunque las circunstancias difíciles te rodeen y a ti no te toquen, tú tienes que estar convencido que el que está contigo se llama Jehová de los ejércitos. Y su ángel, nuestro Señor Jesucristo, está con nosotros y su Santo Espíritu, y el poder de la palabra de Dios tiene cumplimiento, amado. En este lugar Dios bendijo a Abraham. ¿Cómo así, amado, si las demás personas no eran prosperadas y bendecidas en ese lugar? ¿Cómo así que llegó de último Abraham y enseguida Dios lo comenzó a prosperar? Porque Dios se lo había prometido, amado. Y Abraham, amado, hizo lo que Dios le demandaba. Abraham no hacía lo que a él le parecía, ni a lo que él le daba la gana, ni lo hacía con su propia opinión. Abraham todo lo que hacía era para agradar a Dios. En obediencia. Porque cuando tú y yo actuamos en obediencia, Dios
se goza Amén. y se regocija y se manifiesta en nosotros, amado. Y todo aquel que nos vea sabrá que hay Dios en los cielos, amado. Abraham llegó a un lugar donde había hambre, violencia, muerte, destrucción, desolación, ruina, pero Abraham fue prosperado. Pero mire lo que hizo Abraham. Abraham hizo lo contrario de todo lo que esa gente estaba haciendo en ese lugar. Ellos iban a adorar a otros dioses. Ellos estaban en medio del pecado, de los deleites y placeres del mundo. Abraham llegó a dedicarle esas tierras a Dios. Edificó un altar de adoración a Dios. Y él, su esposa y su sobrino comenzaron a congregarse en ese lugar. Porque donde están dos o tres reunidos en su nombre, allí está la presencia de Dios. Amén. Y lo primero que hizo Dios fue cambiar las circunstancias. El hambre rodeó a todo el pueblo, pero Abraham no lo tocó. Amén. Y dice la tierra que Abraham salió prosperado de ese lugar. ¿Ven? Pero ¿por qué Dios lo prosperó, amado? Primero, porque Dios le dio la promesa. Segundo, porque Abraham se esforzó y fue valiente. Y puso manos a la obra con sabiduría, con temor, con dedicación y paciencia. Y Dios nunca se adelanta, ni tampoco se atrasa. Él siempre llega en el momento justo. Te voy a colocar un ejemplo, amado. Josué, capítulo 1, versículo 7. Abraham, cuando llegó a la tierra de Canaán, Abraham lo primero que hizo fue conquistar esa tierra para Dios. Abraham la conquistó para el reino de los cielos y levantó un altar de adoración en ese lugar. Y después que levantó el altar de adoración a Jehová, comenzó a labrar, a sembrar, a cultivar la tierra, amado. Y dice las escrituras que Abraham era riquísimo en ganado, en oro y en plata. Pero Dios nunca le prometió plata, amado, ni le prometió oro, ni le prometió ganado. Pero Abraham salió rico de esa tierra, amado. Pero vamos a ver por qué. Porque él fue obediente en creer la palabra de Dios y también puso en acción la promesa y la palabra que Dios le dio. Dice las escrituras en Josué capítulo 1 versículo 7: solamente esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Eso fue lo que hizo Abraham, lo mismo que hizo José, lo mismo que hizo Moisés. Si tú y yo queremos ser bendecidos y prosperados, no nos tenemos que apartar ni a la izquierda ni a la derecha, ni hacer lo que a nosotros nos parece, porque te van a decir que tú no eres respaldado por Dios. Te van a decir que tú no eres nadie, porque el enemigo va a querer opacarte. El enemigo va a querer sembrar en ti la duda, el miedo, para que tú no obedezcas a Dios. Porque el día que tú y yo dejemos de obedecerle a Dios y de creer en su promesa y en su palabra, hasta ese día Dios está con nosotros. ¿Usted cree que Abraham, los familiares no lo dijeron? ¿Para qué te vas a ir de aquí si aquí lo tienes todo? Aquí si tú no quieres, nosotros tenemos y nosotros te damos. Porque ese es el común. Que si estamos viviendo en la misma casa, si tú no quieres, yo te doy. Pero el día que se forme la pelea, te lo tiran en cara. ¿Sí o no? Abraham dijo: yo me voy, porque yo le he creído a Dios, que Él a mí me va a bendecir y me va a prosperar. Y Él me va a engrandecer
y va a hacer de mí una nación grande, y voy a hacer de bendición a muchas familias de la tierra, y al que me maldiga, Dios lo va a maldecir, y al que me bendiga, Dios lo va a bendecir. Abraham salió convencido de que Dios estaba con él. Pero Abraham, para poder ser prosperado, tenía que ser valiente y esforzado, como lo fue Josué. Dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú, valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés, que te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Usted cree que Abraham se apartó de la palabra, de la promesa que Dios le dio? Jamás. Él fue valiente y esforzado. Y cuando el enemigo se levantaba para decirle: no, tú no vas a ser prosperado allá, porque allá todo el mundo está en ruina, Abraham dijo: allá es donde Dios me va a bendecir. Porque, amado, las artimañas, la astucia que utilizaban esa gente en Canaán, Abraham no las iba a utilizar, porque él sabía que no le servían. Él iba a utilizar las herramientas que Dios le dio: creer, esforzarse, ser valiente, no apartarse ni a diestra ni a siniestra de la palabra de Dios, sino siempre creyendo en la promesa. Y Abraham vio las circunstancias adversas, amado, lo contrario de lo que Dios le había prometido en esa tierra, pero Dios siempre estaba con él, porque Abraham nunca se apartó de la palabra de Dios. Y dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Eso lo hizo Abraham, eso lo hizo Moisés, eso lo hizo Josué, eso lo hizo David, eso lo hicieron los profetas, eso lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo nos demanda que no nos apartemos de la ley y de la palabra de Dios. Porque Dios, cuando este pueblo fue engrandecido, cuando Abraham fue engrandecido, cuando este pueblo se convirtió en una nación, nunca se apartó de la promesa ni la palabra de Dios. Y cuando se apartaron, Dios se apartó de ellos y fueron sometidos a esclavitud. El pueblo de Israel hoy por hoy aprendió que ellos nunca se tienen que apartar de la presencia de Dios, que ellos nunca se tienen que apartar de la palabra de Dios. Pero más sin embargo, tú y yo a veces nos apartamos porque queremos ayudar a Dios. Abraham también tuvo su experiencia, ¿no? Dios le prometió un hijo, y como Dios se estaba demorando, la esposa le dijo: vamos a echarle una ayudadita a Dios. Y Abraham tuvo un hijo con una esclava, porque la mujer le dijo: Dios se está tardando y nosotros somos viejos. Y a veces tú y yo creemos que porque los años nos están cayendo, Dios todavía no nos tiene reservada la bendición a nosotros. Si es que la bendición, si está retardada, es porque tú y yo nos hemos apartado de los lineamientos que Dios nos ha puesto para podernos bendecir. Porque tú y yo no hemos tenido la obediencia de estar en el lugar donde Dios tiene que bendecirnos, amado. ¿Qué tal, amado? Si Abraham llega a esa tierra y dice: aquí no hay iglesia, aquí no hay iglesia cristiana para yo congregarme, estas iglesias no están conformes a la voluntad de Dios, yo mejor me voy. Si Dios le había dicho que ayer no me iba a bendecir, si Dios me dijo que me va a bendecir, yo me quedo aquí. Tarde que temprano se cumple la palabra. Abraham le dijo a la esposa y al sobrino: nosotros vamos a adorar a Dios aquí. Y mire por dónde va la iglesia ahora. Mire por dónde va la adoración de Abraham. Usted y yo estamos aquí por la misericordia de Dios, porque Abraham fue obediente y creyó y estableció un altar de adoración a Dios ahí. Y dice: y desde entonces comenzaron a invocar el nombre de Dios.
Por eso hoy se invoca el nombre de Dios en este lugar, porque Abraham creyó. Y todos los descendientes de Abraham que le crean también invocarán el nombre de Dios en todo lugar. Por eso Jehová en las Escrituras nos dice, Salmo 121, que estaría con nosotros desde ahora y para siempre, todos los días. Las Escrituras nos enseña, amado, que en ese lugar Dios bendijo a Abraham con su palabra. Óigame bien esto, amado. Dios bendijo a Abraham con su palabra, no con billetes. Con su palabra lo bendijo. Por eso le digo que Dios no es banco. Así que si usted le está pidiendo a Dios plata, está errado. Y ojo que Dios conoce los corazones. La promesa a Abraham tiene entonces aspectos espirituales y materiales. Porque Dios da el paquete completo. Porque incluye a Jesús, el Mesías, y las bendiciones de la primogenitura, también a sus descendientes. La bendición que Dios tiene preparado para ti y para mí es a su Hijo amado Jesucristo. Y cuando Jesús llega a nuestra vida, entonces, amado, somos transformados y cambiados por el poder de la palabra de Dios. Y Jesús nos da el Consolador, al Espíritu Santo, para que nos guíe. Y nos da sabiduría para poder ser prosperados. ¿Sabe qué fue lo primero que le enseñó David a Salomón? Sobre todas las cosas materiales y de sabiduría. Y Salomón fue tan instruido por su padre y aconsejado también por su padre David, que Samuel, cuando se postró a la presencia de Dios, Salomón, ¿sabe qué fue lo primero que pidió? Sabiduría. Cuando fue colocado como rey, él no le pidió plata a Dios. Él no le pidió bienes. Él le dijo, Señor, dale sabiduría. Y Dios le dio sabiduría. Y dice las Escrituras que ese pueblo, mientras fue gobernado por Salomón, fue tan prosperado, amado, grande y poderosamente, que el oro no llegó a valer nada. El oro lo cogían para adornos en el templo, lo cogían para adornos en la casa, amado, porque tanto era la abundancia del oro en esa tierra, amado. Porque cuando Dios nos da sabiduría, todo lo que hacemos y emprendemos, somos prosperados, porque la sabiduría y el temor de Dios nos da el respaldo y la confirmación del pacto, la promesa y la palabra que Dios le dio a Abraham. Génesis 48, versículos 3 y 5. En Génesis 48, en el versículo 3 y 5, amado, vemos la gloria de Dios. Job bendice a Efraín y a Manasés, hijo de José, que sobre él reposaba una gran promesa, amado. En esos tiempos también se presentó una hambruna grande en toda la tierra, amado, porque cuando Dios se quiere glorificar, amado, en aquellos que Él ha llamado, Él permite las circunstancias difíciles. Así que si hoy hay hambre en la tierra, es porque Dios va a manifestar su gloria en aquellos que Él ha llamado. Así que tú y yo no tenemos por qué tener miedo, amado. Si tú y yo estamos colocando por obra la palabra de Dios, si no nos hemos desviado ni a diestra ni a siniestra, ¿por qué le vamos a tener miedo al hambre? ¿Por qué le vamos a tener miedo a la violencia, a la guerra, a la destrucción, al robo? Si Dios está con nosotros, amado.
Y Dios nos ha prometido que el que se meta con nosotros a maldecirnos, Él nos va a maldecir. Y el que nos bendiga a nosotros, Dios lo va a bendecir. Así que el que quiera hacer un buen negocio con Dios, que bendiga a su pueblo santo. Si quiere hacer un mal negocio en su vida, que lo maldiga para que vean los resultados. Tú y yo nos tenemos que dedicar a invocar el nombre de Dios, a levantar altar de adoración a Dios sin importar las circunstancias que nos rodeen. Que Dios hace el resto. Amado, Dios nos ha bendecido con bendiciones espirituales. Pero las bendiciones espirituales también vienen agarradas del mismo paquete. Pero si tú y yo pedimos sabiduría, si somos esforzados y valientes, y sin apartarnos ni a diestra ni a siniestra, porque resulta que cuando somos bendecidos, ya no nos importa seguir con Dios. Y ahí es cuando más nos tenemos que agarrar de Dios, porque entonces cuando se vaya la riqueza, vamos a quedar mal acostumbrados. El capítulo de Génesis 48 del versículo 3 al 5 dice: y dijo a José, el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y dijo, he aquí yo haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones. Y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad. Y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simón serán míos. Y esa bendición que Jacob hizo en los dos hijos de Manasés, hasta hoy están vistas a los ojos del mundo entero, amado. Ahí están las naciones unidas, Inglaterra y todas esas naciones, amado. Allí están los Estados Unidos. Amado, dígame usted, ¿cuáles son las naciones bendecidas por Dios y respaldadas por Dios? No nos vamos a ir lejos. Esta es una miradita a los Estados Unidos. Y échese otra por Israel, por si acaso tiene duda. Hoy su presidente ha dicho, los Estados Unidos de América volverá a ser grande. ¿Y sabe por qué lo dijo? Porque él sabe que sobre esa nación reposa una bendición, amado. Manasés y Efraín son descendientes de José, el cual fue llamado el Señor, el gobernante, el gobernador de toda la tierra. Porque cuando había una hambruna en toda la tierra, amado, Dios le dio la potestad, la sabiduría para poder ser el administrador, para preservar a su nación, a su pueblo. Y cuando sus padres y sus hermanos vivían en una tierra donde había hambre, entonces Dios sacó de la promesa y ellos fueron a buscar alimento a Egipto y se encontraron con un muerto vivo, desterrado, desahuciado, José, porque sus hermanos lo habían vendido por envidia. Pero propósito de Dios. Amén. Cuando se encontraron, amados, que el dueño, el heredero, el gobernante de la tierra que le estaba dando alimento a los que tenían hambre era su hermano, tuvieron que inclinarse a tierra. Y a Dios se lo había prometido a José en un sueño.
Porque cuando Dios te llama, te respalda. Pero vamos a ver por dónde le tocó pasar a José. José estuvo preso. José estuvo al borde de la muerte, preso, esclavo. José pasó por un proceso, amado. Y a veces nosotros, porque duramos un día, amado, ahí medio embolatado, ya hasta nos apartamos de la presencia de Dios. Porque alguien se levanta y nos dice: no te voy a apoyar más, no te respaldo, conmigo no cuentes. Ay, nos derrumbamos, amado. ¿Sabe por qué pasa eso? Cuando colocamos la mirada en el hombre. Pero cuando tú y yo tenemos la mirada puesta en Dios y hemos creído en su palabra, no nos apartamos ni a diestra ni a siniestra. Porque sabemos que Dios está utilizando esas circunstancias difíciles para enseñarnos, para prepararnos, para que cuando llegue la bendición, tú estés lleno de sabiduría, de temor y de carácter de templanza, amado. Que no te va a temblar las manos para hacer las cosas para agradar a Dios. Sin importar lo que digan los hombres, amados. Eso lo hizo José. 75 personas salieron de esas tierras con hambre y fueron recibidas en Egipto y le dieron las mejores tierras de Egipto, amado. Y dice las escrituras que fue un pueblo prosperado grande y poderosamente, amado. Entraron 75 y después que salieron más de 2 millones de personas, amado. ¿Se cumple o no se cumple la palabra de Dios? Ahí está la nación de Israel, esparcida en el mundo entero. Ahí está la nación de Inglaterra y todas las Naciones Unidas. Ahí está los Estados Unidos. La palabra de Dios tiene promesa. Pero si tú y yo no nos apartamos ni a diestra ni a siniestra. Si Dios nos colocó en este lugar, amado, en este lugar donde existe el pecado, la maldad, la violencia, la corrupción, la muerte, pero si tú y yo levantamos este altar de adoración a Dios, no importa si somos 2 o 3, aquí Dios va a estar con su presencia, amado. Y tarde que temprano todos sabrán que hay un Dios en los cielos que nos respalda y nos ayuda. Y el hambre no nos va a tocar, la maldad no va a tener potestad sobre nosotros, pero todo será en el tiempo de Dios. No en tu tiempo ni en mi tiempo, en el tiempo de Dios. Comenzaron 3 en Canaán a invocar el nombre de Dios. Y hoy el nombre de Dios se invoca en toda la tierra, amado. Y comenzaron 3. Abraham, su esposa y Lot. Así que ¿cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo, amado? ¿Quién dijo miedo? Si estamos corriendo y estamos asustados, amado, denle más duro a que no se lo haga. El libro de Génesis, el libro de Deuteronomio, el capítulo 28, versículo 1 en adelante, dice las escrituras, amados, se lo voy a leer. Se lo voy a leer por si acaso, amado. Usted está dudando de lo que Dios le dijo a Abraham. No de lo que me dijo a mí ni lo que me dijo usted, de lo que Dios le dijo a Abraham, amado. Dice las escrituras en Deuteronomio capítulo 28, versículo 1. Tiene como título Bendiciones de la obediencia. Por eso Abraham fue bendecido, porque fue obediente.
Por eso Abraham fue prosperado, porque pidió sabiduría y fue valiente y esforzado, y no se apartó ni a diestra ni a siniestra, sino que siempre estaba convencido y creyendo de que Dios lo iba a respaldar. Y Dios lo prosperó. Dice Deuteronomio capítulo 28, versículo 1: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Esto es para el que permanece. Esto es para el que obedece. Esto es para el que cree. Para más nadie, amado. Así que si tú y yo creemos, permanecemos y somos valientes y esforzados, espera que Dios te va a bendecir. Dios no te va a dejar avergonzado, hermano. Aunque te digan lo contrario, aunque te digan que no te van a apoyar, aunque te digan que el hombre no te va a respaldar, que no te van a apoyar, tú solamente cree en el pacto y la promesa que Dios le dio a Abraham para él y su descendencia, y no te apartes ni a diestra ni a siniestra, y sé obediente y sé valiente y esforzado, y Dios te va a prosperar. Te voy a contar una anécdota en mi vida que marcó mi vida para siempre, hermano. Cuando yo entré a laborar en una empresa, y recuerdo que estaban en los primeros días de mi trabajo, y todos se burlaban y decían a un grupo que llegamos, los primíparos, los principiantes, porque había gente con mayor tiempo y experiencia que nosotros, y muchos de mis compañeros, amados, se entristecieron. Algunos abandonaron la causa, pero cada vez que a mí me decían eso, yo decía: algún día yo también puedo llegar a donde Él está. Pero eso será de día en día. Entonces yo no prestaba atención cuando me decían eso, amado. Primíparo, principiante, venga para enseñarlo, venga para que me enseñe, yo quiero aprender. Y me fui de día en día, de día en día. Aprendí que esto es un paso a la vez, de un paso a la vez. Y así me fui, amado, de paso en paso, de día en día. Y cuando ya iba un trayecto largo, empecé a ver a muchos de los que me distanciaba, los empezaba a ver en el camino, tirados, derrotados, porque se apartaron del camino, amado. Y así fui, amado, paso a paso, día tras día, y empezaba a ver a unos por allá derrotados, otros tirados. Los que me gritaban principiantes, ya yo me lo había alcanzado y seguía en ruta todavía, y ellos estaban fuera del camino. Entendí que esto no es para el que corre, esto es para el que permanece y para el que cree. Y llegué a la meta, y cuando miré hacia atrás, fueron poquitos los que llegaron. Le di gracias a Dios. Esta enseñanza me la he llevado a mi vida, y en todo lo que emprendo y en todo lo que hago la aplico, porque sé que esto es paso a paso. Esto es para el que permanece, para el que cree, para el que se esfuerza, para el que es valiente. Esto no es para el que corre ni para el que llega primero. Así que, mi amado, deja la carrera, que las bendiciones también le llegan a los viejos, también le llegan a los nuevos. Dios no tiene ni edad ni tiene tiempo, amado.
Cuando Dios te va a bendecir, te bendice y esas bendiciones no añaden tristeza ni dolor. Amén. Cuando Abraham salió a buscar su bendición tenía 75 años. Y pasó de los 80 y nada que llegaba a la bendición. Llegaron los 100 y nada de la bendición nomás. Pero después se desató la bendición, amado, que ha alcanzado para ti y para mí y para todo el que cree en estos días. O sea que esa bendición todavía va caminando. Porque Dios es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. Yo no te estoy hablando de plata, pero sí te estoy hablando que Dios te puede prosperar. Si tú le pides a Dios que le dé sabiduría y que pongas su temor en su corazón y la palabra de Dios en nuestro corazón, y si tú y yo no nos apartamos ni a diestra ni a siniestra, sino que permanecemos en la palabra de Dios y la ponemos por obra y nos esforzamos, Dios nos bendice, amado, porque las bendiciones de Dios son espirituales y son materiales, y el hambre no nos va a tocar. Denle la gloria a Dios, amado. Puede colocarse bien. Denle un aplauso al Señor. Que Dios me lo bendiga en este día tan maravilloso. Que la paz y el amor de Dios esté con cada uno de ustedes en Cristo Jesús. Damos la gloria a Dios.